Bueno, bienvenidos entonces niñes a una nueva edición de las clases de Historia Argentina del profesor Cam, esta vez con menos humor y menos ironía para no horrorizar a las señoras bien pensantes de la conducción en los establecimientos y de ahí para arriba, ¿no? Nos habíamos quedado con que aprovechando la decadencia del Imperio Español, Inglaterra comienza a disputarle a España los dominios coloniales y las rutas comerciales. Entonces, a inicio del siglo XIX, los ingleses, eso es 1806, 9, por ahí, inicio del siglo XIX, los ingleses intentan invadir Buenos Aires dos veces para controlar el comercio de plata de Potosí. Eh, los españoles, la administración española se vio desbordada por las tropas inglesas y no les quedó otra que armar a la población. Y cuando armó a la población se produjo un evento fundamental que luego condujo a la independencia, que fue la de armar a un sector social que estaba muy descontento con el orden colonial. Y este sector social, esta casta, eran los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Bueno, los criollos, nosotros habíamos visto antes que la estructura inicial del imperio español en las Américas se constituía con la punta con los españoles y después abajo los nativos y los esclavos africanos que trabajaban para ellos. Bueno, a lo largo del tiempo se generó mestizaje, es decir, se generó cruza entre español y nativo y español y esclavo, ya sea forzosa como voluntariamente, y a la vez comenzaron a surgir otra casta que eran los hijos nacidos en América, hijos de español y española. Eh, Todo el mestizaje no representaba un riesgo muy grande para el orden colonial, porque esto era una sociedad que pensaba que la sangre determinaba tu posición social. Entonces, si vos tenías sangre de nativo o sangre de esclavo, no tenías aspiraciones y resultaba ridículo que vos aspires a tener poder político. Eh, Obviamente que esto no era, no es que los esclavos nunca hicieron nada, ni los nativos tampoco, sino que si los maltrataban lo suficiente se levantaban en armas como pasó con Tupac Amaru, pero no representaban una amenaza de sustitución del poder colonial. Los criollos sí, porque ellos no tenían sangre ni nativa ni africana en las venas, entonces no tenían ninguna razón para ser discriminados políticamente por razones de sangre. Sin embargo, los españoles nacidos en España, donde van a ser un español si no, los españoles peninsulares, se acaparaban todo el poder político y eso molestaba a los criollos. Entonces, eh, encima los criollos, estos criollos de Buenos Aires, los porteños eran mayormente comerciantes, vivían de cobrar una comisión a las mercaderías que ellos traían, tanto de España como mediante contrabando de otros lugares, principalmente de Inglaterra. Entonces, esto implicaba que estaban en contacto con las últimas, primero que se iban a formar a Europa y a la vez que estaban en contacto con los filósofos liberales como Rousseau, Locke y Montesquieu que empezaban a cuestionar las raíces de los fundamentos del poder colonial, que decían básicamente que Dios había querido que el rey fuese rey y los demás tenían que cumplir eh, sus órdenes, ¿no? Básicamente. Entonces, ante la invasión de los ingleses, los oficiales del virreinato no tuvieron opción, tuvieron que armar al pueblo de Buenos Aires y la casta de criollos pasaron a ser los oficiales de los regimientos y el pueblo normal, la tropa, los que vivían en los arrabales y la gente común de trabajo, ellos pasaron a ser los soldados. Con esta nueva fuerza armada, la ciudad logra expulsar a los ingleses y cuando esto sucede, los criollos se encuentran con la siguiente situación. Por un lado, ellos eran los que se habían encargado de defender efectivamente la soberanía del virreinato. Ellos, aquellos que eran discriminados por los españoles peninsulares, al final eran los que habían tenido que ir a la guerra y expulsar a los ingleses. Por otro lado, se encontraban súper empoderados, súper envalentonados porque habían derrotado a una potencia militar mundial dos veces, no una, dos veces. También se habían quedado con los fierros, con las armas, lo que les daba una posibilidad de disputa política
que antes no tenían. Y por último, y muy importante, estos comerciantes, este elite de comerciantes de la zona de Buenos Aires, estos criollos que se dedicaban al comercio más que nada, veían cada vez más, con cada vez mejores ojos, la necesidad de romper definitivamente con el monopolio comercial español que ejercían en la colonia y hacer negocios con los ingleses. Este combo de factores hizo que cuando los españoles peninsulares volvieran y dijeran, bueno, muchas gracias por defender mi soberanía, es hora de que entreguéis las armas, los chavales dijeron, no te entrego nada y agárrate porque en 3 años te hago una revolución que queda culo para arriba, ¿no? Y que fue lo que finalmente terminó pasando, ¿no? Aprovechando un momento de debilidad de la corona española, los criollos encabezaron un movimiento para finalmente desplazar el gobierno colonial y ellos hacerse cargo del poder político. Ahora, no voy a ahondar en los detalles en los cuales, con los cuales podemos describir este temita de la debilidad de la corona española, tiene que ver con Napoleón y con un montón de cosas que no vienen al caso de que a nadie le importan, pero sí me gustaría ahondar en esta imagen del ideario popular que nosotros tenemos de cabildo con el pueblo manifestándose y pidiendo por favor que el virrey se vaya porque el pueblo quiere saber y toda esa pavada, ¿no? Bueno, esto obviamente no fue así, lo que pasó fue que los criollos que habían sido nombrados como oficiales de los regimientos que se habían armado para defendernos contra los ingleses, aprovecharon ese poder para desplazar al pueblo y condicionar a los gobernantes españoles y decirles, bueno, si ustedes no nos dan el poder, básicamente los matamos a todos. Entonces, esa historia de la escarapela, por ejemplo, en realidad era una divisa, como un colorcito que se pusieron los criollos y los regimientos de los criollos para poder identificar a su propia tropa y no matarse entre sí en el momento en el cual tuviesen que disparar a los demás. Pero bueno, esa es la historia de la escarapela y eso es lo que pasó en el Cabildo. Tiene cero de pacífico, cero de pueblo manifestándose y luchándose de manera democrática y todo que ver con un golpe de Estado, con una amenaza violenta de una masacre, ¿no? Y además protagonizada por sectores populares, porque si bien estos regimientos estaban gobernados dominados por los criollos, la plebe en sí era gente de los sectores populares. Bueno, una vez que los criollos tomaron el poder en Buenos Aires, intentaron exportar su movimiento independentista hacia el interior. Lo que sucedió fue que no contaban con los medios materiales necesarios como para hacer frente a una resistencia realista seria. Ellos apostaban a que su ideario de liberalismo y de libertad, de independencia, terminara de convencer a todas las élites criollas del interior para sumarse a su movimiento y así aplastar a los realistas. Lo cual no sucedió, porque obviamente solamente las élites criollas de Buenos Aires estaban lo suficientemente imbuidas con ese ideario liberal. Las del interior eran un poquito más conservadoras y eran cada vez más conservadoras a medida que se alejaban del núcleo de influencia de Buenos Aires. Entonces no lograron el apoyo que ellos querían y así terminaron perdiendo Paraguay, Uruguay y catastróficamente Potosí y el Alto Perú. Y peor que digo catastróficamente Potosí y el Alto Perú porque básicamente todo el modelo socioeconómico del virreinato, sobre todo de las provincias del interior, dependían de el ciclo del intercambio de bienes que se generaba con la explotación minera en Potosí. Entonces ahí hubo un primer cimbronazo que afectó a todo el territorio virreinato. Las élites de Buenos Aires continuaron intentando imponer tanto la independencia del resto de las provincias contra el dominio colonial, como también empezaron a impulsar el modelo sociopolítico que pretendían. Y esto terminó de alienar al resto de las provincias, porque si bien todos coincidían en que odiaban a los españoles,
la propuesta política y social que enarbolaba la élite porteña era inaceptable en todos lados. Entonces, eso terminó de eclosionar un fenómeno de independencia de todo el territorio, pero a la vez de desunión, de no poder compartir un mismo modelo político y económico. Y si no fuese por la llegada providencial de San Martín, que se encargó de erguir en armas un ejército, ¿verdad?, que tenía un apoyo considerable de las clases populares y de las élites, el proyecto porteño hubiese fracasado miserablemente, hubiesen sido arrollados por los españoles. Pero bueno, vino San Martín, y así como vino y terminó con el dominio español en Sudamérica, se fue, porque al darse cuenta de lo que era esta élite porteña de cajetillas insoportables, vuelve a ir a Europa y dice: yo no puedo lidiar con esto y con la guerra civil que se avecina. Mi espada es para matar españoles, no para matar hermanos míos, compatriotas míos. Y así las Provincias Unidas del Río de la Plata quedan en una profunda división, que es la que va de intereses, de modelos distintos, que es la que vamos a ver en el siguiente mapa. En primer lugar, dentro de las facciones con las que se dividió el virreinato después de la Revolución de Mayo y la posterior declaración de independencia, tenemos a los porteños de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Estos eran los responsables de la Revolución de Mayo, la élite comerciante porteña, universitarios, muchos formados en Europa, con influencias liberales y un profundo desprecio por las clases populares. Ellos querían básicamente un gobierno central fuerte que garantizara la conformación de un gran mercado para los bienes que ellos comerciaban, ¿sí? Sin autonomías provinciales, porque esas autonomías podían llegar a interferir con este deseo de generar este gran mercado. Además, ¿para qué autonomías provinciales que le den poder a esos monos ignorantes del interior que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, ¿verdad? A la vez, por supuesto, como modelo económico proponían un libre comercio total, sin aduanas internas, para así poder vender la mayor cantidad de importaciones y hacer la mayor cantidad de plata. Total, de que fuesen a trabajar todos los que quedaban desempleados en el interior, no era su problema. Si igual eran los mandriles que apenas conocían el castellano y nunca habían viajado a Europa. Y por último, para solventar toda la administración nacional que se hiciera cargo del territorio, iban a federalizar Buenos Aires. ¿Qué significa federalizar? Significa que todas las rentas de la aduana, de las actividades productivas de Buenos Aires y la provincia, iban a ser federalizadas para así desarrollar la administración nacional. Otro segundo grupo eran los estancieros de la provincia de Buenos Aires. Estos estancieros tenían grandes extensiones de tierra, y en esas extensiones tenían saladeros en donde procesaban la carne vacuna para salarla y venderla a los mercados esclavistas de Cuba y de Brasil principalmente. Si bien en principio no tenía ningún problema con los porteños, la serie de inestabilidades políticas que produjeron estos porteños en sus intentonas de extender su dominio político al interior, produjo que se terminaran enfrentando este grupo de estancieros con la ciudad, porque básicamente su actividad, la actividad de los porteños, les impedía comerciar libremente y de manera fácil hacia el exterior. El ideal que tenían estos estancieros era establecer una confederación en donde hubiera una máxima autonomía provincial y un gobierno nacional casi inexistente. Las únicas atribuciones que ellos proponían que hubiera a nivel nacional eran las relaciones exteriores y el ejército, y ellos iban a ser los encargados de solventar y de dirigir esas dos atribuciones, tanto las relaciones exteriores y el ejército, mediante el cobro de un tributo a todos los ríos que quisieran, a todos los comerciantes que quisieran subir a través de los ríos del litoral por un lado, y por otro lado a través de las rentas de la aduana. Pero no proponían una extensión mayor de la administración nacional, porque para ello implicaría cobrar más impuestos, y lo último que quiere un estanciero es que le cobren impuestos, ¿verdad? Esto es una verdad que llega hasta el día de hoy.
Un tercer grupo eran los estancieros del litoral, que se dedicaban a lo mismo que los estancieros de Buenos Aires, pero que buscaban que la navegación de los ríos fuese totalmente libre, que no se le cobraran impuestos. Así no estaban en desventaja con los estancieros de la provincia. Estos estancieros del litoral proponían una federación con autonomía provincial, pero con un gran Estado nacional que se haga cargo de más funciones que las que querían impulsar los estancieros de la provincia de Buenos Aires. Para solventar ese Estado nacional querían la federalización de las rentas de la ciudad y la campiña a su alrededor. Y obviamente percibían que el tributo que se les exigía a los comerciantes que quisieran subir remontar los ríos hacia sus provincias eran tanto una forma de recaudar impuestos como también una forma de mantenerlos a raya, de impedir que se desarrollen eh, más que los estancieros de la provincia de Buenos Aires. Y por eso estaban tan recelosos de este último punto. Y por último tenemos al grupo de las provincias del interior. Estamos hablando de Mendoza, de Córdoba, Tucumán, La Rioja, Salta, Jujuy, etc. Estas provincias entraron en una crisis enorme, sobre todo porque perdieron el mercado de Potosí. Es decir, todas las cosas que producían iban a parar a Potosí. De pronto los porteños lo perdieron. Entonces se quedaron sin mercado. Y a la vez fueron fuertemente perjudicados por la importación de bienes de Inglaterra. Entonces, todas estas provincias se vieron fuertemente afectadas económicamente y proponían una federación con autonomías provinciales, un Estado nacional presente y solventado por la federalización de Buenos Aires, pero a la vez, y muy importante, la capacidad de poner aduanas interiores que protegieran las economías de sus provincias, porque si no, iban a la quiebra. Bueno, como pueden ver, el sector del litoral, de los estancieros de Buenos Aires y del interior no coincidían mucho más allá del odio que le tenían a los porteños, ¿verdad? Entonces, si bien conformaron una alianza que después se conoció como el Partido Federal y el federalismo, tenían las suficientes divisiones internas como para que los porteños pudiesen explotar esas disputas y a la vez no tenían el respaldo material necesario. Es decir, los comerciantes porteños básicamente eran los que podían extraer la mayor cantidad de divisas extranjeras a través del intercambio de bienes. Y esas divisas extranjeras les permitían tener una superioridad material de comprar rifles y pólvora y cosas que el interior y las provincias del litoral, por ejemplo, no tenían. Entonces, desde 1810 hasta 1880, todos estos grupos entraron en un conflicto, en el cual algunos predominaron temporalmente sobre otros, por ejemplo, los estancieros de Buenos Aires con el gobierno de Rosas, pero ninguno logró imponer una hegemonía completa. Ninguno logró imponer una hegemonía completa sobre el otro, porque el modelo político y económico que proponían no generaba el suficiente consenso con el resto de sus contrincantes, de sus rivales, de sus facciones. Entonces comenzó un periodo de gran inestabilidad y de ausencia de un proyecto común dentro de las provincias del Río de la Plata que no termina en 1880, pero que tiene básicamente tres ejes fundamentales. El primer eje era que había una élite porteña, urbana, letrada, que proponía un sistema económicamente sustentable, pero política y socialmente inaceptable para el resto de las Provincias Unidas. El segundo eje es que existía una débil coalición política enfrentada con este modelo porteño que proponía un sistema política y socialmente sustentable, pero económicamente incapaz de competir contra el propuesto por los comerciantes de la ciudad de Buenos Aires. Y tercero, en el medio de todo este bondi, había una sociedad profundamente movilizada. Desde la guerra, desde las invasiones inglesas en adelante, todos los sectores populares estaban movilizados, políticamente involucrados en este proceso de enfrentamiento y con fácil acceso a las armas y los medios necesarios para llevar adelante la guerra. Y este último fenómeno de la movilización popular
fue fundamental para perpetuar esta inestabilidad. ¿Por qué? Porque básicamente vos tenés un campesino que tiene dos opciones, o enfrentarse a una vida rutinaria de explotación por parte de un hacendado y estar haciendo siempre lo mismo, y ganar migajas y vivir una vida miserable, siempre en el mismo terruño horrible en donde criar a sus hijos y verlos morir porque la mortalidad infantil era muy grande, y tener una vida realmente privada de cualquier tipo de alegría, o subirse un caballo, agarrar un arma y lanzarse a una aventura maravillosa de conquista, de batallas ¿no? Y obviamente el campesino va a elegir subirse a un caballo, adscribirse al liderazgo de un caudillo y buscar la aventura de su vida, porque para eso son hombres. Y esta movilización, esta profunda movilización política de la sociedad de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en parte fue luego reprimida, pero tiene una continuidad incluso en nuestros días. Nosotros somos una sociedad fuertemente movilizada, no tenemos comparación con otros países del continente en lo que respecta a la gana que tenemos de subirnos a cualquier disputa política y movilizarnos, ¿no? No digo ya de entrar en guerra, pero siempre ese espíritu continuó hasta el día de hoy. Pero bueno, recapitulando, en las Provincias Unidas del Río de la Plata, posteriores a la declaración de la independencia, hay una élite social letrada que posee la mayor parte de los medios materiales de reproducción y de generación de riqueza y los medios de comunicación, que quiere imponer un modelo absolutamente impopular para la población en general e inaceptable para la mayoría de las élites dirigentes del interior de las provincias. Por otro lado, tenemos diversos actores con mucha mayor adscripción popular, mayor simpatía de las clases subalternas, pero que no pueden establecer un frente común duradero, y que en general terminan enfrentando entre sí y no pueden generar un modelo económico alternativo, sustentable, que dispute el poder material de esta otra élite social, cajetilla y antipopular. Y en el medio de todo esto tenemos una población movilizada dispuesta a encolumnarse detrás de estas disputas políticas. Cualquier similitud con la realidad actual es una fantasía de sus mentes inmaduras. Este largo periodo de inestabilidad y de enfrentamientos internos que comenzó en la independencia, en la declaración de independencia y en la declaración del primer gobierno patrio en 1810 y luego duró hasta más o menos 1880, comenzó a calmarse recién con la guerra del Paraguay. Es decir, yo no voy a hacer mucho hincapié en este periodo porque después me acusan de que tomo partido y de que contamino la mente de los jóvenes con ideologías políticas, como si no estuviésemos describiendo un periodo político, ¿verdad? Como si la historia no fuese política. Pero bueno, nada se debe entender eso a las luminarias, ¿no? Que forman parte de las direcciones de las escuelas y de ahí en adelante hasta llegar hasta la ministra de Educación, ¿no? Pero bueno, en fin, para no meterme en problemas, vamos a hacer un pequeño hiato y vamos a llegar a la guerra de Paraguay en la próxima clase. Mientras tanto, les bajo las consignas, ya terminamos esta clase de hoy, les paso las consignas. La primera es realizar una breve reseña de Manuela Pedraza y una también breve reflexión sobre el rol de la mujer en la sociedad postcolonial. La segunda actividad es que investiguen el contenido de la carta de San Martín a O'Higgins, enviada el 2 de octubre de 1827, y relaciónenla con el contenido de la clase. Y la tercera es resuman las 4 facciones en las cuales se dividieron las Provincias Unidas del Río de la Plata después de la independencia que describí yo en la clase de hoy. A qué clase y qué actividades realizaban los dirigentes de cada una de estas facciones, cuáles eran sus objetivos, qué modelo económico y político proponían. Eso es todo, espero que les haya sido leve. Nos vemos en la próxima clase.